Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por asistir el día de hoy a una de nuestras sustentaciones de la maestría en artes escénicas. Por favor, a los invitados, invitadas, recordarles que deben mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante toda la sustentación. Enseguida le doy la palabra a la presidenta del jurado, la profesora Marisa Béjaro. Muchas gracias, Akemi. Buenas tardes. Buenas tardes con mis colegas, compañeros del jurado. Tenemos esta tarde a Javier Suárez, que es asesor de esta tesis, y también a la profesora Nae Hanashiro, que ha sido lectora de la tesis, al igual que yo. En esta tarde estamos aquí para presenciar la sustentación de nuestro maestrante, Gabriel Jesús Inga Fernández. Su tesis se titula El Papenhaft liberador entre ritualidad y confrontación. Aproximación a la gallinita trabajadora de la compañía de teatro de títeres Cusi Cusi desde el análisis discursivo, material y performático. Entonces, ahora lo que nos toca es darle el pase a tu asesor Gabriel, quien va a dar lectura a un informe de tu tesis. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos y a todas. Bueno, voy a básicamente leer algunos fragmentos del informe que hice para la tesis de Gabriel. Bueno, antes de comenzar, decir que ha sido un placer, ¿no? Han sido largas noches y tardes de conversaciones, ¿no? De aprendizajes mutuos. Creo que eso es lo importante en una tesis, ¿no? Aprender uno del otro, y eso es lo que hemos logrado en este trabajo. Así que bueno, ahí voy. La tesis de Gabriel Inga Fernández es una compleja y novedosa interpretación de la propuesta estética de la Compañía Peruana de Teatros de Títeres Cusi Cusi. En términos generales, la relevancia de esta investigación es que, por un lado, visibiliza un corpus del arte dramático peruano hasta ahora no analizado de forma rigurosa, y por otro, diseña un aparato teórico que se configura como uno de los primeros intentos en el Perú para comprender el teatro de títeres. En tal sentido, visibilización cultural y propuesta teórica, combinación no muy común en la investigación en el Perú, dialogan productivamente a lo largo de la investigación. Notable también es el complejo uso que se hace de diversas aproximaciones teóricas para abordar el objeto de estudio en sus múltiples formas. El autor demuestra manejo de, en primer lugar, análisis del discurso, en el primer capítulo. En segundo lugar, el análisis del títere como material y artificio, sobre todo a partir de las propuestas teóricas de Ingold y de Obrastov, en el segundo capítulo. Y, por último, el análisis performático, en el tercer capítulo. Adicionalmente, la tesis se enriquece con la incorporación de diagramas elaborados por el autor que buscan ofrecer una representación visual del funcionamiento del teatro de títeres en su complejidad. En el primer capítulo, a partir del análisis del discurso Foucaultiano, el autor describe y analiza la interpretación que Cusi Cusi hizo de los postulados de Gustavo Gutiérrez en su Teología de la Liberación, poniéndola en relación con el contexto sociohistórico en el cual aparece la gallinita trabajadora, a saber, el gobierno de las Fuerzas Armadas. El segundo capítulo se enfoca en el fenómeno del títere desde una doble perspectiva, complementaria. Por un lado está la antropología de los materiales de Tim Ingold, y por otro, la noción de artificio del titiritero ruso Sergei Obrastov. Este capítulo es el más arriesgado de la tesis, ya que sostiene de manera convincente, gracias a la sólida articulación entre teoría y corpus, la agencia del títere antes, durante y después de la puesta en escena. A partir de la noción ingoldiana de flujo material, el autor sostiene la agencia material del títere, de modo tal que para cualquier análisis sobre el funcionamiento de este tipo de teatro, se hace necesario tomar en cuenta la relación entre los materiales que conforman el objeto y sus relaciones con los titiriteros, los espectadores y otros materiales. Simultáneamente a esta comprensión material se analiza el títere como artificio, es decir, como objeto que debe su vida escénica a la mano títere, ¿no? El tercer capítulo, retomando y articulando tanto el análisis discursivo del primero como el análisis material formalista del segundo, describe y analiza la puesta en escena de la gallinita trabajadora. Como se ha visto, o como se verá en la presentación, un valioso rasgo de la presente investigación es que cada capítulo ofrece una nueva capa de significación para comprender el funcionamiento del teatro de títeres de Cusi Cusi.
Nótese, sin embargo, que esta adición progresiva de capas no pierde en ningún momento la complejidad analítica que un buen y equilibrado uso de la teoría ha permitido. En otras palabras, esta investigación, vale decirlo, evita dos peligros de las investigaciones en el Perú. Por un lado, los excesos de la aplicación de una teoría a un corpus, ¿no? muchas veces invisibiliza la complejidad del objeto del análisis debido a la preeminencia teórica, y por otro, el exceso descriptivo, que justamente por el deseo de visibilizar un corpus novedoso, deja de lado la problematización teórica, convirtiendo la investigación en descripción monográfica. Considero que uno de los valores de esta investigación es haber logrado ese difícil equilibrio entre visibilización de un corpus valioso y el análisis teórico del mismo, ¿no? Con los riesgos que esto implica, por supuesto. Creo que de eso se trata la tesis. En este sentido, el capítulo final se enfoca en tres elementos que complejizan el funcionamiento del títere como elemento escénico, a saber, el movimiento, la voz, que durante la representación completan la agencia escénica del títere, y como último elemento se describe la importancia de la interacción de los títeres, ¿no? Específicamente el de la gallinita y el del niño cusi cusi, con los espectadores. Es importante mencionar, no, esto ya creo que ya no. En síntesis, considero que esta investigación está lista para ser sustentada por las siguientes razones, ¿no? Primero, la visibilización de un corpus novedoso y diverso de la compañía de teatros para títeres Cusi Cusi, ¿no? El guión literario de la gallinita trabajadora, el boletín institucional número 1 y la grabación de la puesta en escena. En segundo lugar, el alcance y la complejidad teórica de la investigación, que sin perder de vista la importancia del objeto de estudio, es capaz de teorizar acerca de él, ¿no? Ese riesgo teórico me parece que es súper valioso, sobre todo en el Perú. En tercer lugar, la propuesta de un aparato de interpretación para obras de teatro de títeres que puede ser utilizado y desarrollado por futuros investigadores en Perú y otras partes del mundo, ¿no? Entonces la tesis también se configura como una invitación a otros investigadores a problematizar teóricamente este tipo de artes. Y finalmente, por ser una investigación pionera en un área específica de las artes escénicas en el Perú, a saber, el teatro de títeres, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi informe. Creo que es un documento valioso, así que nada, te escuchamos pues, Gabriel. Muchas gracias, Javier. Gracias por compartir el informe con nosotros. Entonces, Gabriel, comenzamos el tiempo de tu presentación. Te pido, por favor, que tengas un relojito a la mano para que seas muy pulcro en terminar tu presentación en un máximo de 30 minutos. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, profesora. Voy a compartir mi presentación. Bien, para mí es un gusto compartir los resultados de mi investigación. El Papenhaft liberador, entre ritualidad y confrontación, una aproximación a la gallinita trabajadora de la compañía de teatro de títeres Cusi Cusi, desde el análisis discursivo, material y performático. Titiritero, 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 titiritero. Bien, ellos son mis tíos abuelos, Gastón Aramayo y Victoria Morales. Vicky es la hermana de mi abuelita. Y me acuerdo desde pequeño, quizás la primera aproximación que tuve al teatro fue estar en la primera fila de la cabañita, donde se presentaba Cusi Cusi. Mi abuelita iba todos los domingos a ayudarlos con la taquilla, y yo tenía la oportunidad de ver las obras, ¿no? Y creo que mi interés por el arte partió de Cusi Cusi. Este encuadre, este frame, la boca de escena donde sucedían cosas mágicas, ¿no? Soy comunicador audiovisual de profesión y creo que se lo debo a Cusi Cusi. Pero
Cusi Cusi es una compañía de teatro que no solamente es un referente de los títeres en el país, sino también en la región latinoamericana y en el mundo. Han visitado todo el mundo en sus 50 años de trayectoria, fueron a Asia, a Japón, a Tailandia, a la India, en Europa, Alemania, Francia, República Checa, Estados Unidos también, países latinoamericanos, y de todos lados fueron recopilando técnica titiritera, porque todos los países tienen una tradición titiritera, y a partir de eso ellos eh, trabajaron en escena 25 obras, entre originales y adaptadas, y en el 2012 fueron reconocidos, condecorados como personalidades meritorias de la cultura, ambos por el Ministerio de la Cultura, ¿no? Entonces, a partir de esa inquietud infantil, quise saber cómo mi investigación, a través de mi investigación quise saber este misterio, desentrañar el misterio de los títeres, ¿no? Cómo funcionan en escena, cómo cobran vida, ¿no? Es algo que a veces suele ser místico, que como niños no entendemos, pero lo aceptamos que están vivos, ¿no? Pero teóricamente hablando, cómo es que funcionan en el escenario y cuáles son sus aportes escénicos de estos muñecos, ¿no? Pero al enfrentarme con la investigación tuve dificultades en el corpus. Me di cuenta que no había un registro sistemático de los guiones, las fichas técnicas, las grabaciones de las obras. Y además el problema es que los muñecos, los títeres, se deterioran fácilmente, se pierden en el tiempo y tienen que estar constantemente reconstruidos, recreados, restaurados, ¿no? Pero no podemos culpar a Cusi Cusi porque su interés principal era crear obras de calidad para los niños y capacitar a nuevos titiriteros con las técnicas que ellos habían obtenido a través de sus años de experiencia, ¿no? Pero sin embargo, para esta investigación obtuvimos quizás la más importante obra de Cusi Cusi, porque fue la primera que hicieron y la que tuvo más puestas en escena durante toda su trayectoria, es La Gallinita Trabajadora, ¿no? De ellas, o sea, tuvieron tiempo de perfeccionar esta obra y quizás la presentaron hasta el final de su ejercicio titiritero, porque ellos lamentablemente ya no están dando funciones desde el 2014, 2015, ¿no? Para ello tenemos entonces el guión de esta última versión, que lo analizamos en el capítulo 1. Tenemos un boletín informativo de 1974, donde ellos plasman toda su técnica y sus intereses, sus objetivos como compañía de títeres. Y tenemos el registro videográfico del 2014 también, de una de las últimas puestas en escena de la obra, ¿no? Entonces el objetivo de la investigación es implementar un instrumento teórico para leer, para comprender el funcionamiento del teatro de títeres aplicado a los títeres de Cusi Cusi, a la obra y al teatro de Cusi Cusi, ¿no? Desde 3 enfoques distintos: el discursivo ideológico, el material y el performático. En el capítulo 1 tenemos el guión original, es un guión de las últimas versiones, está trabajado por procesador de textos en computadora y tiene algunas anotaciones de la autora, la directora, a mano. Y bueno, básicamente la historia de la gallinita trabajadora es una gallinita que vive en una granja, y encuentra un grano de trigo, ¿no? Y pide ayuda a sus compañeros animales para que le ayuden a sembrar, a cuidar de la cosecha, pero siempre se niegan, son un pato y un pavo, ¿no? Entonces ella solita se encarga de todo, hacer la harina, hacer el pan, y cuando el pan está listo, ahí recién el pato y el pavo quieren comer. Y la gallinita le pregunta al público, todos se niegan a darles al pato y el pavo, y la gallinita y sus pollitos disfrutan de ese pan, ¿no? Entonces, para empezar el análisis tuvimos que recurrir a la versión más antigua de esta fábula. Como indica la ficha técnica, es un cuento popular, ¿no? Que viene de la tradición oral, es muy antiguo. Y el primer registro viene de 1874, de Estados Unidos, y lo curioso aquí es que es una gallinita que no es madre, ¿no? Que es sola, y acá dice, ¿no? Ustedes no van a comer el pan,
me voy a ir y yo sola lo voy a disfrutar, y corre y se va, ¿no? Así termina la fábula. Pero en cambio Cusi Cusi, lo importante de esto es que es una campesina andina, es madre, entonces ella disfruta de el pan con sus pollitos, con sus hijitos, ¿no? Para dar lectura a esta fábula, que es el primer registro, que es The Little Red Hen, teníamos que entender el contexto en donde está puesta esta historia, ¿no? Y viene de Mary Mapes Dodge, el primer registro de 1874. Ella incluso dice que es un cuento que su mamá les contaba a ella y sus hermanos. Entonces incluso ella asegura que no sabe de dónde viene, pero es el primer registro que tenemos de esta fábula. Hay más animales, ¿no? Hay muchos más animales. El contexto es, digamos, de la ética protestante, y para eso usamos a Weber para leer esto. Y de lo que se trata esta fábula es de la acción valiosa, ¿no? Generar la laboriosidad, generar valor a partir de la acción de sembrar el grano de trigo, ¿no? Es una realidad agropecuaria distinta, un contexto distinto donde el valor está en la producción, en la independencia, en el emprendedurismo, ¿no? Y la gallinita, lo más importante es que es una gallinita egoísta y que no es mamá, ¿no? La fábula original. Sin embargo, Cusi Cusi está en otro contexto completamente distinto. Y yo, porque conozco a mis tíos abuelos, siempre he sabido que son muy católicos, pero un catolicismo que viene hacia la equidad, hacia la justicia social, hacia el buen cristiano. Y está en todas las obras de Cusi Cusi, no solamente en la gallinita trabajadora, esta idea del buen cristiano. Y entonces para leer esta parte de Cusi Cusi, usamos a Gutiérrez y su teología de la liberación, donde específicamente se habla del buen cristiano, de cómo ser un buen cristiano, ¿no? Y además, el contexto donde surgió esta obra, sabemos que es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y se convocó a muchos artistas para que participen, ¿no? Y mis tíos participaron de Cinamos, llevando las obras a los pueblos, a los campesinos directamente, presentando tanto El sueño del Pongo, una obra de José María Arguedas, versión títere, y La gallinita trabajadora, ¿no? Ambas obras de un potente mensaje para esta época, para este contexto, porque ellos siempre creyeron en el aporte de los títeres en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos dos gallinitas, la original y la velasquista, digamos, de esta época de Cusi Cusi, ¿no? La gallinita protestante de la fábula original tiene una valoración de la acción y el trabajo. En cambio, la gallinita de Cusi Cusi es una reapropiación del fruto, ¿no? Del trabajo. Es distinta a la gallinita velasquista, digamos, de Cusi Cusi, ¿no? En el caso de la fábula original es una acción individualista. En cambio, del lado de Cusi Cusi es una gallinita que busca un trabajo cooperativo ancestral, digamos, ¿no? De una campesina andina. La fábula original ya dijimos que es una gallinita egoísta que corre con el pan y se va. En cambio, la gallinita de Cusi Cusi es una gallinita madre que comparte el fruto de su trabajo con sus hijos, y sus hijos están muy presentes en la obra. Es una agricultura rural norteamericana distinta al contexto de campesina andina de la gallinita de Cusi Cusi. Y por último, el fruto del trabajo se ve como generar valor, una plusvalía del lado de la ética protestante. En cambio, el producto agrícola de la gallinita de Cusi Cusi es una liberación del oprimido, ¿no? Ella misma puede hacerse su propio alimento y el de sus hijos. Entonces, en el capítulo 2, tenemos como insumo el manual, digamos, el boletín de Cusi Cusi de 1974, donde ellos establecen qué son los títeres para ellos, cómo deberíamos manipularlos, cómo deberían estar armados, técnicamente hablando. Y tenemos la presencia del títere, ¿no? Lamentablemente este títere ya no existe, se deterioró, se guardó, pero por referencia de mis tíos sabía cómo estaba compuesto, ¿no? Es un títere de Marot,
Es una vara de madera que une a la cabeza y se arma un armazón de alambre donde se pone una especie de tela, como ven ahí, y sus plumas eran rafia rayada, y la cabeza de madera está pintada y tiene una cresta de terciopelo rojo, ¿no? Eso lamentablemente ya no existe, tenemos solamente el registro fotográfico, ¿no? Entonces, la formación de hacedores de títeres era un compromiso que Cusicusi establece en este boletín. Ellos querían impulsar la técnica titiritera de toda su experiencia que recogían, crear nuevos titiriteros peruanos. Entonces, por eso en sus nombres se ponen teatro y taller de títeres, ¿no? Ellos quieren construir títeres y seguir construyendo títeres de la manera correcta que ellos consideran, ¿no? Transmitir el conocimiento que han ganado a través de todos sus viajes. Porque estaban convencidos de que los espectáculos para niños deberían tener la misma calidad que los actores vivos, a través de buenos personajes, buenos títeres, buenas historias y buenas puestas en escena, ¿no? Ellos creían en que el poder que tienen los títeres en los niños, ¿no? Era muy potente. Luego vamos a ver cómo es que los niños participan en las obras. Ellos hablan en su boletín que el niño es un espectador muy perspicaz, muy atento, muy crítico, y lo dice de frente cuando está presenciando la obra, ¿no? Cusicusi entendió el poder del material, de la construcción de los títeres, que debían estar bien hechos y bien manipulados, ¿no? Y para esto dimos una lectura a través del antropólogo Tim Ingold, ¿no? Que el títere es y está hecho para ser personaje en escena. El títere existe en escena, el títere vive, se recrea en la puesta en escena, ¿no? Porque Ingold habla de un flujo del material. El material tiene un flujo intrínseco que se crece automáticamente por la agencia que el títere tiene, ¿no? Bueno, en Ingold se habla de los cuerpos de los humanos, la antropogénesis, que es una constante recreación de los cuerpos, pero nosotros podemos aplicar esto a los títeres como la titeregénesis, que es el flujo del títere como material, ¿no? Entonces, el material del muñeco está en constante flujo a través de su agencia, y lo que hacemos en la puesta en escena es abrir una ventana para atestiguar este flujo de los materiales. Y esa es una de las primeras formas de entender al títere, ¿no? A través de los materiales. Luego, hablamos ya de la manipulación, del artificio de la manipulación, que también tiene que estar regido por algunos parámetros, ¿no? Y para eso usamos a Obraztsov y lo que vendría a ser el Papenhaft, que el Papenhaft en la traducción del alemán es lo relativo al títere, nada más, o sea, es lo que corresponde al títere, lo que aporta el títere, lo que es relacionado a los títeres, ¿no? Entonces, Obraztsov hablaba de la importancia de la manipulación, o sea, la potencia interpretativa de la mano. La mano, si tú la tienes así, incluso decía Obraztsov que sin títeres, sin nada, si la mueves, ya puede expresar un personaje, puede expresar algo distinto, ¿no? Entonces tú la miras, te mira, y ya se convierte en un personaje solamente con la mano, sin ningún títere, ¿no? Entonces la mano tiene una potencia, hablaba de la mano títere, Obraztsov, y que lo importante es que transmita una emoción, que el personaje transmita la emoción, era lo más importante que Obraztsov creía, ¿no? Y para eso decía que en realidad el teatro era indistinto de si tenía o no tenía títeres, era la misma potencia y la emoción a través del personaje. Entonces, si un teatro no tiene títeres, nicht Papenhaft, o sea, no lo tiene, es simplemente la emoción a través del cuerpo del actor para representar un personaje. Pero si tiene un títere, entonces es la emoción que le da la mano títere a través del cuerpo del títere para interpretar un personaje. Esa es la distinción entre tener Papenhaft y no en el caso del teatro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos dos componentes para entender al títere, ¿no? El títere como materiales y la agencia que le da a los propios materiales para crearse y recrearse a través del tiempo, y la potencia interpretativa del artificio de la mano títere, ¿no? Esto configura ya dos lecturas teóricas de cómo funciona el títere. Pero nos falta una muy importante, y para eso hay que pasar a la parte performativa, porque
Estamos hablando de la voz del títere, ¿no? Para esto hemos usado a Fischer-Lichte y la semiótica del teatro, porque la voz puede hablar, puede entonar, puede modular, puede cantar, puede emitir sonidos, y eso lo hacen los títeres en las obras. Y para Fischer-Lichte era muy simple, ¿no? Es un actor A que presenta un personaje X a un espectador S. Pero en el caso de los títeres se complica un poco, ¿no? Este actor A se divide en dos: el objeto material, o TO, y el titiritero manipulador, TM, ¿no? Entonces, en la distinción es que el teatro con actores vivos, el actor presenta el aspecto o forma, la voz y el movimiento para representar este personaje X, pero en el caso del teatro de títeres es la voz y el movimiento del manipulador y el aspecto que proporciona el objeto material o el títere, ¿no? Esto, ojo, solamente se aplica a Kusi-Kusi, porque hay otras formas de manipular títeres, por ejemplo, el Japón, el bunraku, el movimiento es proporcionado por dos manipuladores, el aspecto por el títere, pero la voz viene de un narrador que está en otro lado, no viene del propio manipulador. Entonces, esta interpretación teórica solo aplica a Kusi-Kusi y a otras compañías que hacen lo mismo, ¿no? Donde el manipulador proporciona la voz. Ahora veamos un ejemplo chiquito de la puesta en escena. Atención, que va a comenzar. Ya te vi. Vete. Oigan, chicos, y que grandes diga la mantequilla que se vaya, ya. Vete. Bueno, ¡Qué rico, ¿verdad? ¿Y quién se comerá este rico pancito? ¡yo sí! ¡Ajá! ¿Ellos pueden comer? Sí. No trabajaron, no quisieron ayudar. Entonces mis pollitos y nosotros que trabajamos comeremos. ¡Fuera! ¡Hijitos! ¡Pancito caliente! Bien, como ven, la reacción del público es muy potente. Los niños participaban bastante de la obra, porque Kusi-Kusi tenía muy claro el fin pedagógico de los títeres, ¿no? Lo que hacían con sus presentaciones. Y todas las presentaciones iniciaban con esta introducción de Kusi-Kusi, el títere niño andino, y su perrito Mantequilla. Entonces, Mantequilla entraba a escena mientras Kusi-Kusi trataba de presentar la obra, ¿no? Atención, que va a comenzar la función. Y Mantequilla venía a hacerle juegos primero y al toque se roba a los niños que se ríen con Mantequilla porque empieza a hacer piruetas y demás. Hasta que se pone berrinchudo y no deja que Kusi-Kusi presente la obra. Y entonces entran en una dinámica interesante que yo creo que es un contrato con el público, en donde los niños entienden y apoyan a Kusi-Kusi títere y le dicen a Mantequilla que se vaya porque estaba interrumpiendo el flujo de la obra, ¿no? La participación, entonces, los niños entienden al toque que está bienvenida, Kusi-Kusi los invita a hablar, a participar, siempre y cuando no se interrumpa el flujo de la obra. Y entonces es un contrato muy claro para los niños, ¿no? Y ellos se compran el pleito, tienen agencia para participar y resolver problemas con la obra, ¿no? Se transportan con la obra a partir de esta introducción. Pero ¿a qué nos referimos con transportar, ¿no? Y ahí viene la parte de la performance, ¿no? Y usamos a Schechner para leer esta parte, ¿no? La performance funciona en un espectador cuando confluyes con la performance, cuando la performance te performa a ti, y eso pasa con Kusi-Kusi, con los niños, ¿no? Te transporta a un espacio del entre, donde no estás, digamos, ni aquí ni allá, estás en un espacio intermedio que viene de lo ritual, de lo liminal, ¿no? Donde ibas a un espacio de transformación y trascendencia, ¿no?
Asimismo, la propia performance de Cusicusi está en un espacio del entre también entre el ritual y entretenimiento. No es completamente entretenimiento y tampoco llega a ser ritual de antaño, ¿no? Es un espacio intermedio, ¿no? En donde ellos buscan esta diversión y también que trascienda un poco más allá, ¿no? A través de una participación activa de los niños, creatividad colectiva, porque ellos aportan a la obra, y generar una conciencia crítica, ¿no? Entonces, el teatro de títeres de Cusicusi se configura de esta forma, ¿no? Tiene un discurso, una ideología que busca la formación de conciencia crítica, que se transmite a través del material que está compuesto por el títere, el objeto, que tiene agencia, y lo no material, que es la voz y el movimiento que le da el titiritero a través de la mano títere. Esto está dentro de una performance que no es ni entretenimiento ni ritual, está intermedia, ¿no? Y el espectador confluye con esta performance a través de su participación y su compromiso con la performance, ¿no? Entonces el Pappenheim liberador es el vector que rige a todo este proceso y que lo hace viable y eficaz, ¿no? Como conclusiones, entonces el Pappenheim liberador es un vector que atraviesa todo el teatro de títeres y los libera en cuanto a rompe, cuestiona paradigmas a través del discurso. Los títeres se liberan porque dejan de ser objetos inertes y tienen agencia y fluyen con sus propios materiales y por la mano del títere también. Y en la performance nos liberamos porque no estamos nos transportamos a través de la liminalidad de la performance, ¿no? Entre el ritual y el entretenimiento. Y eso es todo. Como recomendaciones, siento que no hay muchas investigaciones de este tipo. Quisiera que hubieran más investigaciones sobre títeres. Creo que en mi promoción de maestría, mis compañeros no han tenido temor de teorizar, no solamente de escribir corpus, sino teorizar sobre estos y saber cómo funcionan. Yo también he tratado de hacer eso como un aporte, ¿no? Me gustaría que apliquen ese instrumento de lectura teórica a otras obras de títeres, a otras compañías, a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Y bueno, es necesario fomentar el registro material y la preservación de los guiones, las grabaciones de las obras, como parte del acervo cultural peruano. Esto no está sucediendo, estamos perdiendo bastante registro, ¿no? No sé si una iniciativa privada o el Estado mismo debería preocuparse de preservar este registro, ¿no? Y por último, me gustaría seguir investigando las particularidades del teatro de títeres en otros contextos, otras tecnologías. Pienso que los títeres tranquilamente pueden ser llevados al audiovisual, porque los títeres, la animación, por ejemplo, son títeres que no son corpóreos y no son digitales, ¿no? Hechos por computadora, pero siguen siendo títeres. Se habla de rigging, se habla de manipular a los títeres a través de la computadora, y otras tecnologías como el motion capture, donde el actor está lleno de puntos y se vuelve como una especie de titiritero para representar un personaje digital, como Thanos en Avengers, por ejemplo, Marvel, en donde la tecnología ahora está convirtiendo a titiriteros a los actores. Es muy interesante lo que se puede seguir investigando teóricamente sobre los títeres modernos, digamos, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición, por mantenerte también en el tiempo indicado. Entonces es momento de pasar a la etapa de preguntas, de comentarios del jurado, y le doy en primer lugar la palabra a mi colega Javier para que pueda hacer su intervención en este momento. Adelante, Javier. ¿Cómo va a ser esto? Digamos, si tengo un par de preguntas, ¿hago las dos juntas o van a haber dos rondas? ¿Hay algún formato? La idea es que lo que tengas que decir ahora se diga ahora. Si tienes una o dos preguntas o dos comentarios o tres comentarios, que aproveches ahora. Si es que nos quedamos cortos por algún motivo, porque surja algo adicional, podemos hacer una segunda ronda. Pero inicialmente tenemos una primera. Ya, bacán. Bueno,
una cosa que a mí me gustó mucho de la tesis, y lo hemos hablado bastante con Gabriel, si bien es cierto, no es el tema principal, ¿no? Es la comparación sobre el estatus material del títere de Plaza Sésamo, ¿no? Ujú. Yo creo que allí, por ejemplo, hay ya un libro, ¿no? O sea, comparar el estatus del material del títere de Plaza Sésamo y el estatus material del títere de Cusi Cusi es muy diferente, ¿no? Es otro contexto, otra historia, etc, etc. Entonces me gustaría que, porque además lo abordas en varios momentos de la tesis, entonces mi primera pregunta sería si pudieras contarnos un poquito más de estas diferencias entre títeres, ¿no? Un títere, digamos, de Cusi Cusi y el títere de Plaza Sésamo, ¿no? Esa es la primera cosa. Y lo otro, que también lo hemos conversado, es que hay un afán pedagógico muy fuerte en Cusi Cusi, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacerte al respecto es, ¿cómo? Porque lamentablemente en el siglo XX la pedagogía se ha visto como una herramienta de adoctrinamiento, ¿no? Es algo lamentable, pero digamos que así se ha visto muchas veces, ¿no? De hecho, por eso también la caída un poco, bueno, no sé si decir en desgracia, pero de la carrera pedagógica propiamente dicha, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo Cusi Cusi salva, ¿no? Esta posibilidad de convertir su mensaje en adoctrinamiento para niños, digamos, ¿no? O sea, cómo en lugar de convertirse en una doctrina o en un dogma, se convierte en liberación, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias, ¿no? Entonces, esas serían mis dos preguntas para Gabriel. Bien, gracias, Javier. Sí, por tiempo no pude incluir lo que está en la tesis sobre Plaza Sésamo. Efectivamente, quise encontrar un referente exitoso, digamos, en el mundo, y Plaza Sésamo y Jim Henson con sus títeres son un referente importante, ¿no? Sin embargo, encontré una diferencia crucial y era hacia la especie de idolatría de la forma, ¿no? Los estadounidenses son una industria cultural muy fuerte y buscan siempre patentar la forma, trabajar un star system con los títeres, ¿no? Big Bird, Abelardo o el propio Elmo están construidos de una manera muy específica, ¿no? Y tienen que ser reconstruidos y trabajados en su forma perpetua para siempre, de esa manera, porque está por contrato y no sé qué. En cambio, Cusi Cusi no le importa mucho la forma, el estatus material, como tú dices, Javier. Para ellos lo más importante es el mensaje de la obra y puedes recrear cientos de gallinitas, como ha pasado, que la gallinita de 1968 no es la del 2014, entonces el títere no es el mismo, el títere puede ser mejorado, la forma, el material del títere cambia y la obra sigue siendo la misma. Y si de aquí a 100 años a alguien se le ocurre, a partir de lo que he podido mantener en esta tesis, recrear la gallinita, podría y seguiría siendo la misma gallinita de Cusi Cusi, ¿no? Y sobre tu segunda pregunta, sí, o sea, ellos nunca tuvieron un afán de adoctrinamiento para nada, ¿no? Su apuesta era por presentar a través del arte, a través del teatro, un discurso que a los niños les suene coherente, ¿no? Y a través de su participación generar conciencia de este discurso y que luego el papá, porque los papás estaban ahí en la obra con los niños, discutan sobre el mensaje, ¿no? Después de salir de la obra. Entonces, nunca era como que así son las cosas por si acaso, ¿no? Sino era, mira qué bonito esta historia y a ver si por tu participación efusiva que has tenido te ha impactado de alguna manera, ¿no? Y eso era lo que Cusi Cusi rescataba en los niños, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Sí, si deseas y tienes alguna pregunta adicional, Javier, puede ser el momento también ahora o prefieres escuchar los demás. Sí, prefiero escuchar también para un poco Ya, retroalimentarme también de las demás preguntas y ver si puedo decir algo después. ya, perfecto. Entonces es tiempo de nada, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por una muy buena presentación y por compartir tu trabajo con nosotros y nosotras. Quería hacerte tres preguntas. La primera relacionada con la metodología. La segunda más bien relacionada con un poco la idea de la teoría de la liberación y la figura de los oprimidos dentro de esta.
Y la tercera más bien relacionada con la materialidad de los títeres y la identidad de los personajes. Entonces, mi primera pregunta es un poco si puedes expandir un poco más tu metodología para aproximarte al análisis de esta obra de Cusi Cusi, en términos de un poco, por ejemplo, ¿no? Pensando en cómo has tomado la falta de registros ha llevado a que tengas el acceso a un material como textual, versus un registro del 2014, me parece que decías. Entonces es un registro que surge bastante después que la primera puesta en escena. Entonces, un poco cómo ha sido tu aproximación metodológica pensando en estos vacíos a los que te enfrentas como un investigador en artes escénicas y que es una de las cosas a las que nos enfrentamos en general, justamente por el carácter efímero, entre comillas, porque hay estas otras tecnologías que nos ayudan a trascender este carácter, pero que al mismo tiempo nos enfrentan a que no podemos aprenderlo todo, ¿no? Y también pensando en cómo elegiste tu marco teórico, ¿no? ¿Qué elementos llevaron a que pensaras en ciertas aproximaciones teóricas y no otras? Entonces esa sería mi primera pregunta. No sé si quieres responderla y de ahí paso a las otras, o si quieres que prefiera que diga las tres al hilo. Sí, puedo empezar con esta, si Perfecto. quieres. Sí, efectivamente, tuve dificultades, como lo dije. Mi aproximación hacia el material fue ir a la casa de mis tíos. Esto fue previo a la pandemia porque la tesis la empecé el 2019. Entonces, ellos tienen una biblioteca donde preservan algunos documentos, unos apolillados, unos DVDs antiguos, mal grabados, que a veces ya ni se pueden leer. Entonces, el registro que pude reconstruir fue el de la gallinita trabajadora, ¿no? Y al revisar el material y saber que es la primera obra que ellos armaron, le encontré el valor ahí al corpus, ¿no? El valor era que fue la primera obra que ellos hicieron, la obra que más presentaron y la que fueron trabajando mucho más, y al final era la obra que les resultaba más simple de presentar en escena, cuando ya el cuerpo no les daba para hacer muy bien las presentaciones, ¿no? Entonces, La gallinita me pareció rica en ese sentido, ¿no? De otras obras encontré algunos recursos como fichas técnicas, algunas partes de los guiones, pero nada tan completo como La gallinita, ¿no? Entonces, a partir de eso, luego mi propósito, como dices, fue encontrar el marco teórico que me ayudara a entender esta obra, y sabiendo el contexto en donde surgió y sabiendo el tipo particular de catolicismo que ellos tenían, es que, y de repente ahí me voy a tu segunda pregunta, ¿no? Es que empaté con Gutiérrez, ¿no? Que me ayudó a entender lo que yo ya sabía que era el mensaje de mis tíos, ¿no? Entonces, por eso es que ya hice ese proceso metodológico, ¿no? Ok, gracias. Entonces, relacionado con la segunda pregunta, quería, si podías elaborar un poco más, cómo es que se materializa esta liberación, abordando un poco más específicamente esto que comenté un poco en mi informe escrito sobre la idea de la opresión, ¿no? Porque hablas de la liberación de los oprimidos, pero entonces, ¿qué personajes estarían representando esta figura y de qué manera la obra en su construcción performática y también textual lleva, o representa esta liberación de personajes oprimidos? Uh-huh. Sí, efectivamente, leyendo a La gallinita en su contexto donde surgió, hablamos de opresión en el sentido de la ideología de la época, ¿no? Del gobierno revolucionario, ¿no? Entonces, eran animales de una granja que no tenían cómo autosostenerse, ¿no? A pesar de vivir en el campo, no habían aprendido la técnica o tenían la agencia para usar la tierra para la agricultura, ¿no? Era un mensaje que entraba bastante en consonancia con la ideología del gobierno de esa época, ¿no? Entonces,
estaban oprimidos por su propia imposibilidad de usar la tierra, o aprender a usar la tierra, o aprender a pasar de la materia prima al alimento, ¿no? Y eso es lo que la obra plasma completamente en una idea muy básica que los niños entienden al toque, ¿no? Tienes un grano de trigo que tranquilamente la gallinita se lo pudo haber comido, pero no, decidió ir más allá pidiendo ayuda constante además a sus compañeros, ¿no? Cosas que los niños también entienden, ¿no? Que por qué no la ayudan, ¿no? Porque la intransigencia del pato y el pavo es irracional, es incomprensible, ¿no? Porque los niños dicen, oye, ya, ayúdalos, ayúdala, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Y cuando vienen los peligros del campo, digamos, ¿no? Que se pueden comer la cosecha, ¿no? El caracol, los ratones y demás, los niños gritan para ayudarla, ¿no? Entonces, yo lo siento por ahí, siento que la opresión es no poder usar la tierra, que entra en conjunción con lo que decía la ideología de esa época, y la gallinita se reapropia de la tierra y la pone a producir, ella sola, ¿no? Y ahí está el valor discursivo, digamos, la liberación que la gallinita tiene de la opresión que le impedía autosostenerse con su labor de campesina del Ande, ¿no? Ok, gracias. Y mi última pregunta ahí se relaciona con la idea de, como te mencionaba, la materialidad. En términos de algo que también comentas en tu tesis es cómo estos personajes están diseñados y esto les crea una identidad, ¿no? Y esta identidad que aparte dices que puede trascender a lo largo del tiempo. Entonces quería saber si puedes comentar un poco más de qué manera los materiales y la forma en que están diseñados son los que contribuyen a transmitir este mensaje que busca Cusi Cusi, entrando a materialidad en el sentido bien de como la materialidad del objeto, ¿no? O sea, como estos elementos que lo componen y al mismo tiempo que son los los que tú argumentas que más le dan agencia, ¿no? Le crean una identidad agente que lo permite trascender de lo inanimado. Sí, el teatro de títeres es muy particular, ¿no? Porque los personajes están construidos para ser este personaje, ¿no? En un actor vivo tiene que caracterizarse para poder hacer el personaje, ¿no? En cambio, como tú dices, al hacer un títere, lo configuras materialmente de una manera que está hecho para ser y para representar en escena. Entonces, la potencia de la materialidad del títere es completa, ¿no? Este flujo del material, o sea, no hay separación entre el material y el títere es material. Y entonces este flujo intrínseco que tiene el material en sí mismo potencia el personaje del títere, ¿no? En escena, sin hablar todavía de la performance ni nada, ¿no? Solamente por cómo está construido, está configurado, ya tiene la facilidad de ser y de hacer teatro, ¿no? Eso es muy importante y muy distintivo de los títeres, ¿no? Hablando ya de otros ejemplos, ¿no? Uno ve a la rana René, que está construida como para performar y ve a otros distintos referentes estéticos de los títeres, son muy potentes, por su forma ya son potentes para representar. Pero Cusi Cusi buscaba que el material tenga la función de representar, pero también jugaba un poco con lo abstracto, ¿no? El niño completaba la gallinita, ¿no? La gallinita no está, digamos, completamente hecha con sus alas ni demás, simplemente está construida de una manera que es la lectura a través de una distancia de 2, 3 metros del escenario. Los niños la leen como gallinita, habla como gallinita, se mueve como gallinita y se ve como gallinita, ¿no? Eso es lo importante para Cusi Cusi. Y tranquilamente otra gallinita de reemplazo podía estar tras escenas y trabajándose ya porque la gallinita. Perdón que los interrumpa, no sé si a todos les está pasando, pero yo perdí el audio de Gabriel en los últimos 30 segundos.
a Mm, pesar de que no estás silenciado. mm. No sé si me Ahora escuchaban. sí, perfecto, ya volvió. Ya, Adelante. nada, ya había concluido. Sí, nada, para volver sobre la última idea, la gallinita de Cusicusi, como dije, fue reemplazada varias veces, ¿no? Y siempre configurada de la misma manera, pero no tanto de la misma manera, porque incluso a través de la propia experiencia de mi tía, porque mi tía era la que le manipulaba la gallinita y le daba la voz, eh, ella misma decía, no, me conviene más mejorarla de esta manera, mejorarla de la otra manera, la cabeza ya no va a ser de madera tan recta, sino un poco más cúbica y no sé qué, y además como tenía la gallinita que usar utensilios, algunos deditos le sobraban al agarrar la vara, y con esos deditos agarraba los instrumentos que usa para cosechar y hacer todas las actividades agropecuarias que tenía que hacer. Entonces, el títere se configuraba materialmente de una manera, pero iba recreándose a través del tiempo, mejorando para la performance, para ser en escena, ¿no? Bien, Muchas muchas gracias. Gracias, Gabriel. Nae, ¿algo adicional por el momento? ¿No? Bueno, entonces es mi turno ahora. Yo tengo algunos comentarios, todos ellos positivos, creo, y una pregunta. Entonces, bueno, primero, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida como artista escénica, desde el lugar de donde yo provengo, desde mi familia, etcétera, etcétera, para mí los títeres son un espacio maravilloso de las artes escénicas. No, no han sido lo suficientemente estudiados, ni creo que le estemos dando el suficiente valor. Y por eso encontrarme con tu tesis para mí ha sido un placer inmenso, ¿no? No solo por el tema que trata, sino por a quienes investigas. O sea, los cusicusis son pilar fundamental de lo que son las artes escénicas en el Perú. Creo que tenemos nosotros quienes investigamos en artes escénicas que conocer mucho más sobre qué ha habido antes de nosotros y en qué otros tipos de performatividades se han desempeñado nuestros colegas artistas en otras décadas y qué luchas han librado y por qué territorios han transitado. Me parece a mí que seguimos todavía como que con una visión muy inmediata de las cosas. Y entonces encontrarme con una tesis sobre los cusicusi para mí ha sido, no sé, me encontré con una joya, me pareció hermoso que lo abordaras. Yo los he visto de niña, sé de lo que hablas. Yo he sido una de esas niñas que a quienes los cusicusi les impactó, ¿no? Y el entrañable espacio de la cabañita y toda esa cuestión, ¿no? Y además lo que ellos representan como artistas, ¿no? Representan artistas que aman su arte, pero tienen un entendimiento del momento que les toca vivir, del tiempo que les toca vivir, ¿no? Entonces, sí, y yo te felicito por eso. Y además también porque has hecho un trabajo que proviene del corazón, por lo que me entero ahora, y ahí te hago un comentario. Me hubiera encantado leer en la tesis que tú hagas el disclaimer, que tú estás relacionado de manera familiar con ellos, ¿no? Ujú. Porque eso te sitúa y sitúa a quien te lee, porque yo te hice muchas veces la misma pregunta. No muchas veces, me la hacía yo muchas veces en la tesis, ¿no? ¿Y por qué de dónde tú les atribuyes que ellos tenían este conocimiento de la teología de la liberación? O sea, que a mí me haya hecho ruido eso una y otra vez como persona que te lee, significa que a cualquier otro le iba a hacer ruido. De acá a 15 años, alguien que te lea tu tesis en el repositorio. Bastaba con haber dicho, estoy relacionado familiar, son mis tíos abuelos y yo he conversado con ellos sobre esto, bastaba eso. Porque decía, este tesista está elaborando toda una cuestión con la teología y la liberación y en ningún momento realmente nos dice, ¿cómo sabe él que la teología y la liberación nos impactó? Y resulta que la respuesta era tan fácil como son mis tíos abuelos y yo he visto 1000 veces lo que ellos hacen y he conversado con ellos una y otra vez y sí, pues ¿no? Entonces son esas cositas que tiene tu tesis que podrías tal vez haberte ubicado allí, ¿no? O sea, diciendo, este soy yo, esos son ellos, ¿no? Y estamos relacionados de manera familiar,
¿no? Por supuesto, después de tu exposición hoy me queda clarísimo, ¿no? Que en efecto tienes razón, o sea, hay una lectura fortísima desde la teología de la liberación que hacer en su trabajo, ¿no? Pero ni siquiera cuando me respondiste me quedó tan claro eso, ¿no? Porque sí, porque lo sé, es lo que yo sentí, ¿no? Pero ¿cómo, no? Entonces sí. Aprecio mucho también las dimensiones en las que estudias la tesis, ¿no? El discurso, la materialidad y la performatividad. La performatividad me quedó un poco todavía como que ahí te quedaste corto, hubieras podido darle mucho más detalle, pero bueno, ahí está. Y valoro también que tú puedas contextualizar, ¿no?, a estos artistas en todas estas dimensiones que son complejas y que pertenecen a un tiempo que ya no existe, porque es la verdad, ya no existe, y que además como que se ha vuelto a contar la historia de lo que sucedió en estos años de otras maneras. O sea, las narrativas de lo que fue la década de los 70 en el Perú están en el poder de quien ahora tiene el micrófono. Y cada quien inventa y reinventa lo que fue ese periodo, ¿no? Y yo creo que a través de tu tesis nosotros podemos entender mucho más, ¿no? ¿Qué se preguntaban las personas? ¿En qué luchas estaban? ¿Con qué se encontraron? ¿No? Y tan hermoso como a través de una obra de títeres de la gallinita trabajadora, que significa totalmente otra cosa para nosotros en comparación con los Estados Unidos, y eso lo dejas muy claro, ¿no? Entonces aprecio, como han dicho también mis colegas, la teorización, aprecio un montón de cosas. Y en vista de todo esto me preguntaba todo el tiempo, ¿no? Este es una compañía de títeres que ha perdurado en el tiempo, que ha tenido sostenibilidad en múltiples frentes, ¿no? Cuyo trabajo ha tenido sostenibilidad también, y que han visto mucho, ¿no? O sea, eran jóvenes en un tiempo, se ilusionaron con muchas cosas en un tiempo y su arte respondía a eso, pero luego deben haber visto mucho más, no deben, han visto mucho más y han pasado por mucho más. Y me preguntaba cómo evoluciona en específico el trabajo de la gallinita en ese transcurrir del tiempo, en las dimensiones en las que tú lo estudias. Es decir, no hay nada estático, ¿no? Una cosa es el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado y otra cosa es el 2014, ¿no? Cuando cuelgan los títeres, por decirlo de alguna manera. Pero ellos han seguido haciendo la gallinita. Entonces, si es que tú nos puedes dar luces de cómo evoluciona este trabajo que no es estático y que proviene de un trabajo comprometido de este grupo, esta agrupación de títeres, ¿no? Esta compañía de títeres, ¿cómo es que evoluciona según su relación con el entorno, su relación con la historia del Perú, según lo que va sucediendo, según los avances también materiales probablemente, ¿no? Técnicos, ¿no? También hay un tema económico seguramente, porque pueden haber muchos avances técnicos en el mundo y no necesariamente uno va a tener acceso a ellos, pero cómo esas tres dimensiones que son lo discursivo, lo material, lo performático, lo performativo, evolucionan con ellos, ¿no? Si es que nos puedes dar luces al respecto. Es una pregunta un poco amplia, pero eso es lo que me queda a mí dando vueltas. Muchas gracias, profesora. Bien, en verdad le agradezco mucho la primera parte que dijo sobre decir de dónde provenía mi conocimiento, ¿no? Y en la etapa de la lectura de la tesis tuve la oportunidad de agregar ese pie de página que se trataba de conversaciones personales con mi familia, ¿no? Entonces, fue una sugerencia crucial, como usted dice, y la pude incorporar en la tesis a tiempo, ¿no? Sobre las limitaciones de mi análisis en la performatividad, bueno, sí, mi interés era saber cómo funcionaban los títeres, ¿no? Y a partir de eso configuré el instrumento de lectura teórico, ¿no? Por supuesto que hay oportunidad de ampliar esa investigación a futuro. En otras investigaciones, yo mismo tengo interés de seguir investigando otros contextos de la performance de los títeres, y ahí es inacabable la capacidad solamente de Cusicusi de poder seguir investigando sobre ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, quizás la delimitación de mi tema por ahí me llevó
a ser muy puntual, pero sí, en el futuro podemos seguir ampliando eso, ¿no? Y sobre la sostenibilidad de mis tíos como artistas en Lima, en Perú, sí, bueno, hay muchas historias sobre cómo ellos se fueron adaptando al proceso, ¿no? Sin embargo, siento que el mensaje central de la gallinita nunca dejó de estar vigente, ¿no? La justicia social, la equidad, ¿no? El fruto para quien lo trabaja, ¿no? Fue un mensaje potente que siguió vigente hacia los 90s y los 2000s, ¿no? Ellos eh, trabajaban en la gallinita, en la cabañita, perdón, cuando la cabañita era solamente un enclave dentro de cuando el Parque de Lima no era el gran Parque de Lima que Andrade rehizo, sino era una especie de muladar, partes muy complicadas ahí donde había niños que estaban adictos al terocal. Mis tíos incidieron en estos niños, los invitaban a las obras solamente para ellos, incluso rescataron a 2 de ellos que se convirtieron en ayudantes de la compañía y los sacaron del vicio, y hasta ahora me hablan y me visitan a veces, siguen trabajando, ¿no? Ya en sus cosas, ¿no? Entonces, la incidencia de ellos como compañía de teatro a través del tiempo siguió, y la obra de La Gallinita también se siguió adaptando, ¿no? Y el mensaje era potente aún en los 2000 como en 1970, ¿no? En la introducción, el juego de Mantequilla es quizás lo que más se pudo adaptar. Mantequilla tararea algunas canciones, y tarareaba canciones de la época, ¿no? En los 90 tarareaba La Macarena, en los 2000 tarareaba otra canción distinta. Entonces, ellos siempre estaban tratando de mantener la obra, pero también tratando de adaptarla un poco hacia la temporalidad en donde la presentaban, ¿no? Entonces, lamentablemente ellos, por salud, dejaron de presentarse, pero estoy seguro que hubieran hablado mucho de la situación actual a través de su obra, ¿no? En esta época, ¿no? Pero tuvieron 50 años de trabajo duro, y creo que esta investigación es un aporte para que su legado permanezca, ¿no? Muchas gracias, Gabriel, gracias. Javier, Nae, ¿tienen algún comentario adicional, pregunta, intervención? Sí, yo tenía un comentario, una pregunta que es algo más como, no sé si saliendo de la tesis, pero siempre igual en relación con lo que ha investigado Gabriel. Lo que pasa es que a mí me interesó mucho la comparación con Plaza Sésamo. Eso fue lo que ¿no? Un poco me he quedado pensando mucho en eso. Entonces mi pregunta es, porque en Perú pasa algo, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado con Gabriel, somos como que el país de la excepción, ¿no? Siempre hay como que ¿no? Una gran manifestación artística, y es como la recordamos como la gran manifestación artística. Pienso en la tarumba, pienso en Yuyachkani, y pienso en cierta medida también en Cusi Cusi, ¿no? Entonces, mi pregunta para Gabriel es, ¿cómo hubiera sido? Es una pregunta ya para un poco reflexionar, ¿no? Si Cusi Cusi hubiera actuado en un contexto con una gran industria cultural, que el Perú no tiene, ¿no? Se hubiera convertido en un Plaza Sésamo, hubiera habido una suerte de Star System de la galletita trabajadora, o hubieran mantenido su mensaje, ¿no? No sé qué reflexiones podrías hacernos al respecto. Bueno, jugar con esas ucronías es interesante, ¿no? No podría darle una lectura de cómo sería Cusi Cusi. De repente, efectivamente, hubieran convertido en Jim Henson, pero Jim Henson tiene 2 lados, ¿no? La parte que se vendió a Disney, los Muppets, y la parte que continuó siendo educativa, que es Plaza Sésamo, ¿no? Entonces, yo creo que hubieran ido más hacia lo de Plaza Sésamo, ¿no? La parte educativa, ¿no? Porque la parte artística, industrial de los Muppets, que fue vendida a Disney, es otro camino distinto, que no creo que hubieran seguido mis tíos, ¿no? Y yo cuando regresé de provincia, porque por trabajo mis papás vivían en provincia y yo estudié el colegio en provincia, regresé entusiasmado para ayudarlos, ¿no? A convertirse en el entorno digital en los 2000, ¿no? Y quise activamente, como yo les decía, tarumbearlos, ¿no?
volverlos un poco más industria, ¿no? Hacer que tengan presentaciones, hacer que tengan un local. Ellos se rieron de mí, de mi entusiasmo juvenil, y dijeron, no, bueno, somos así, ya no, ya creo que los agarré un poco tarde, y estaban contentos de apoyarlos, y les hice su web y todo, pero sí, o sea, su sentido de artistas nunca varió. Como dijo Marisa, ellos estaban muy comprometidos con su entorno y su modo de hacer títeres, ¿no? Y lo hicieron así hasta el final, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias. Yo quiero sumarme a un comentario adicional sobre esto tan interesante que has planteado, Javier. Yo no creo, yo creo que hay naturalezas, ¿no? No estaba en su naturaleza, o sea, puedes haber tenido toda la industria a tu disposición, pero no necesariamente es lo que quieres hacer, no es como tú crees que tu arte va a llegar a quien tiene que llegar, y la forma tal vez no es la forma como ellos quisieran llegar a los demás, no sé, no los imagino. Yo fui asiduo a niña que iba a ver a Cusi Cusi, entonces supongo que eso no hubiera sucedido, ¿no? Por ejemplo, también he tenido experiencias en Estados Unidos. Yo hice una residencia con el Bread and Puppet Theater, ¿no? Entonces, que viven en un claustro en Vermont, y claro, o sea, tú les puedes poner al Bread and Puppet lo que quieras, y tienen recursos y muchos, pero no se van a volver Plaza Sésamo nunca, no hay forma. No es lo que ellos quieren, no está en su naturaleza, no es, no es, ¿no? Pero bueno, interesante también la conversación en esa línea. Bueno, ¿alguien más desea agregar algo? ¿No? Pues ya, entonces es tiempo de que nosotros nos vayamos a la sala de deliberación. Nos esperan aquí y estaremos de vuelta en un tiempito. Gracias. Enseguida, Marisa. Espera, y estamos de vuelta. Procedo, ¿verdad, Kemi? Sí, sí, Marisa. Gracias. Bueno, procedo a leer el acta de esta sesión. Acta de examen de grado. Los suscritos, miembros del jurado designado por el decano de la Escuela de Posgrado, atendiendo a que Gabriel Jesús Inga Fernández ha cumplido las disposiciones vigentes y que la sustentación respectiva ha sido aprobada por unanimidad con el calificativo de sobresaliente, lo declaramos apto para que se le confiere el grado de Magíster en Artes Escénicas, en fe de lo cual firmamos el acta en Lima el 4 de octubre de 2022. Marisa Bejar Miranda, presidenta del jurado, Nae Hanashiro Ávila, miembro del jurado, y Javier Suárez Trejo, miembro asesor del jurado. Muchas felicitaciones, Gabriel, por este importantísimo logro. Bravo. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Gabriel. Gracias. No digo que ha sido fácil, ha sido difícil. Definitivamente, definitivamente. Seguro que sí. Creo que ahora te pueden saludar todos tus compañeros, compañeras. Creo que no es así. Sí, tal vez Pues, podamos micrófono. aprovechar en que antes de que sigan con las celebraciones para tomar la foto final, Ya. por favor. Sí, Sí. ok. Listo, a ver. Estamos, sí. Muy bien, miren de frente a su cámara, no a su imagen, no a su cámara. Ok, 3, 2, 1. Ok, denme unos segundos para guardarlo y les tomo una más. Una vez más, por favor, miren de frente a su cámara. Si pueden, sonrían. Ok, sí. 3, 2, 1. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido el día de hoy. Felicitaciones nuevamente, Gabriel. Felicitaciones, Gabriel. A disfrutar. Felicidades, Gabriel. Muchas gracias, profesora. Gracias, Nae. Gracias, Javier. Nos vemos.
Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Chau.